La especulación mueve al mundo en la dirección que la hegemonía dicte. Existe un grupo de organismos internacionales como el Banco Mundial, presidido por el estadounidense David Malpass, quien se encarga de crear las condiciones en América Latina para que se pueda lucrar con el hambre. Esta crisis es ante todo un fenómeno político. No está ligada a la producción, sino al precio de los alimentos, precios que fluctúan por la especulación financiera. El alza de los alimentos condena a una muerte silenciosa a miles en América Latina, mientras el Banco Mundial crea soluciones que perpetúa el encarecimiento de lo que dignamente deberían corresponder a cada ser humano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Banco Mundial condena a Latinoamérica al hambre. ¿Pero cómo lo hace? Primero hay que dejar claro la magnitud del problema del hambre hoy en día en la región. La FAO ha señalado que la inflación anual alimentaria en América Latina y el Caribe alcanzó 8,7% en julio. Esto significa que 56,5 millones de personas sufrirían de hambre por el alza de precio de los alimentos, representando el 8,6% de la población regional. Las cifras nos estrellan a una penosa realidad, a tal punto que Julio Verdegué, representante regional de la ONU para la Alimentación, asegura que América Latina ha perdido 20 años de lucha contra el hambre al alcanzar esa cifra de personas que no cuentan con la seguridad alimentaria. Lo chocante es que ahora mismo, en el planeta, hay alimento suficiente para dar de comer a todo el mundo, según indica Ignacio Trueba, asesor especial para la FAO en España. La causa verdadera del hambre no se produce por catástrofes naturales, no es ni por sequías, ni por terremotos o tifones. La causa verdadera del hambre es de origen humano, así señala el especialista. La afirmación tajante de Trueba hace pensar que si la causa verdadera del hambre tiene origen humano, entonces cabe preguntar, ¿el hambre es creada? Y si es así, ¿quién crea el hambre? ¿Cuál es el objetivo de crear hambre? Hoy en día las cosechas de alimentos básicos como el trigo, el azúcar, arroz o incluso un bien tan básico como el agua forman parte de los llamados contratos de futuro que se encuentran en las carteras de fondos de inversión que participan de todo el engranaje económico especulativo del capitalismo. En ese sentido, los factores como las crisis, las guerras, las sequías u otras catástrofes naturales se convierten para los especuladores del hambre en un aliciente para invertir en este tipo de fondos, pues permiten obtener beneficios copiosos y rápidos, aunque sea a costa del sufrimiento humano. En ese proceso especulativo, el Banco Mundial, presidido por el neoliberal David Malpass, juega un rol muy importante. El organismo internacional fija las líneas a seguir para enriquecer a los grandes capitales que representa. Es por ello que las especulaciones sobre el impacto que genera el conflicto en Europa en la cadena de suministros son dictadas desde el interior del organismo internacional. En un primer momento, Joegen Buengele, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, manifestaba en abril de 2022 que el hambre ha ido en aumento durante varios años, mucho antes de la crisis en Ucrania e incluso mucho antes de la pandemia sanitaria que sacudió al mundo. Es decir, ellos sabían lo que estaban haciendo. Paradójicamente, para 5 de julio de 2022, en un artículo publicado en el portal del Banco Mundial sobre actualizaciones de la seguridad alimentaria, se asevera que el conflicto en Ucrania, las interrupciones en la cadena de suministro y las continuas repercusiones económicas de la pandemia mundial eran las causas de revertir años de logros contra el hambre y han empujado los precios de los alimentos a máximos históricos. Por consecuencia, esto provocó que los bancos internacionales comenzaran a buscar beneficios en los alimentos. El mismo día que el precio del trigo alcanzaba su nivel más alto de la historia, JP Morgan animaba a sus clientes a invertir en fondos agrícolas. El valor de mercado de este tipo de derivados especulativos de materias primas, agrícolas y energéticas alcanzó los 368 mil millones de dólares, el más alto desde 2011.
Evidentemente se ve una coordinación entre Malpass y JP Morgan y probablemente todo Wall Street. Se hacen más ricos gracias al hambre que generan. Y no solo ellos, también empresas como Bayer, Corteva, Chemchina y Limagrain, que son las 4 empresas que controlan más del 50% de las semillas del mundo, lo que les permite imponer qué variedades agrícolas plantar. Perpetuando de esta manera la dependencia de los campesinos a las semillas mejoradas, que cada vez, debido a los factores especulativos del mercado, los precios de los mismos se vuelven inalcanzables para los trabajadores de la agricultura. Sumado a esto, la distribución mundial de alimentos no se salva. Actualmente este sector está dominado por 10 multinacionales: Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Danone, General Mills, Associated British Foods y Kellogg's, con una facturación conjunta anual superior a los 180.000 millones de euros. Estas empresas controlan el 90% del mercado agroalimentario. Al conocer este panorama es obvio que el hambre es creada por el gran capital que se está lucrando de la necesidad humana. La única barrera que no permite que el hambre se erradique son los precios de los alimentos. Precios que en los países en desarrollo hacen que la comida pueda llegar a costar hasta el 50% de los ingresos de una familia. Según datos de la ONU, en el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de personas, cuando hay solo unos 7.500 millones. Pero lo que no se dice es que el hambre es un fallo del mercado y consecuencia directa de la pobreza, la cual provoca una reducción de la capacidad de acceder al alimento, en lo que el Nobel de Economía, Amartya Sen, denominó la teoría de las titularidades. El hambre es ante todo un fenómeno político, derivado no solo en la indolencia e inactividad estatal, sino muchas veces de prácticas políticas directamente causantes de las mismas. En ese sentido, Amartya Sen ya indicaba con muy buen criterio que en los países donde hay democracia no ha habido nunca una hambruna. El hambre en Latinoamérica se debe al fracaso de un contrato político entre los gobernantes y la población, que impondría a sus representantes unas determinadas obligaciones de cara a satisfacer a los ciudadanos ciertas necesidades básicas y derechos humanos, en particular el derecho humano al alimento. En consecuencia, las víctimas se caracterizan no tanto por la pobreza como por la falta de poder político para exigir el respeto a sus derechos y para ejercer presión política ante su Estado. Es por ello que el hambre es política. En este sentido, es un rigor difícil hablar de democracias consolidadas cuando casi el 40% de la población de la región vive en la pobreza, con 71 millones de pobres extremos y 51 millones de hambrientos, con 1 de cada 4 jóvenes fuera del mercado laboral, al igual que del sistema educativo. En el apartado dedicado a América Latina y el Caribe, el informe de datos de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos precisa que de esas 5 naciones, Haití alberga la mayor crisis alimentaria de la región, con 1/3 de las personas hambrientas, 4,4 millones. Guatemala ocupa el segundo lugar, con 3,73 millones de personas con hambre. Le siguen en la lista Honduras, con 3,29 millones, El Salvador, con 985.000. En cuanto a Nicaragua, las agencias estiman la cifra alrededor de 400.000 personas. Entre las causas del incremento de la inseguridad alimentaria, el estudio de la FAO cita el alza de precios de los alimentos básicos. Es difícil para las familias latinoamericanas acceder a una seguridad alimentaria cuando no hay trabajo y no se cuenta con los recursos suficientes para ello. Imagina sembrar comida y estar hambriento. Esa es la paradoja del hambre en América Latina. Hay que tener en cuenta que las políticas impulsadas por el presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien fue subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, tiene un objetivo, el cual es llenar los bolsillos de sus financistas y no saciar el hambre en nuestra región. La erradicación del hambre debe ser la primera prioridad política de cualquier gobierno latinoamericano, pasando primero por reducir la brecha de oportunidades e ingresos para potenciar el desarrollo que nos permita no depender de entidades como el Banco Mundial. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.